Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos bienvenida también a todas las personas que están integrándose en este momento por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Esperamos que el Señor le continúe bendiciendo. Le damos la bienvenida a este servicio, al estudio de la palabra del Señor, lo que vamos a empezar ahora en este momento, empezando dándole gracias al Señor y encomendándonos en las manos del Señor. Orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos por estos medios, Dios mío, para agradecerte, para reconocerte, Padre Santo, como nuestro Dios, como nuestro Señor, dándote gracias, Señor, entendiendo que tú has sido bueno, Señor, que tus misericordias, Padre Santo, han sido inmensas para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este mensaje glorioso del Evangelio ha llegado a nuestra familia, Dios mío, ha llegado a nuestras vidas, Señor, porque tú has cambiado, Señor, nuestras vidas, nos has transformado, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser útiles, Padre Santo, para tu reino. Ser útiles, Padre Santo, para que otros te conozcan, Padre Santo, y que hoy, mediante tu palabra, Padre Santo, Señor, tú nos fortalezcas, Dios mío. Tú nos ayudes, Señor, a caminar más cercano de ti, confiando, Señor, en ti, Señor, cada día más. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues nosotros estuvimos estudiando la semana pasada los capítulos 15 y 16 de Primera de Samuel y vimos que Samuel le había dado instrucciones a Saúl de que acabara con los amalecitas, y esto era un mandato de Dios. Habíamos dicho que Dios había dado dado con anticipación esta orden desde el tiempo de Moisés, desde Deuteronomio, por lo que los amalecitas habían hecho con ellos, el ataque que ellos habían hecho contra el campamento de Israel cuando ellos estaban en una posición difícil y atacaron por la retaguardia a los que estaban cansados, a las mujeres, a los niños, y Dios había dado esta orden que acabaran con los amalecitas, pero vimos que Saúl no obedeció, que Saúl prestó más atención a lo que era el deseo del pueblo de salvar el botín, e incluso él le perdonó la vida en aquella ocasión al rey de los amalecitas. Pero con esto Saúl estaba desobedeciendo a la orden de Dios. Al Samuel regresar, Samuel le dio la palabra de Dios a Saúl, lo que Dios le había dicho en la noche anterior a Samuel, que Dios había rasgado el reino de las manos de Saúl y se lo había dado a otro mejor que Saúl. Vemos también en esto de que Saúl desobedeció a Dios en exterminar a los amalecitas, y explicamos cómo eso afectó en el futuro a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Dijimos que cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no obedecemos, muchas veces esas cosas nos afectan a nosotros en el futuro y también afectan a nuestra descendencia, como iba a ser el caso de la nación de Israel, y los inconvenientes que le iban a causar descendientes de los amalecitas en el futuro. En el caso de la guerra de David, en el caso de Amán, que planeó exterminar a la nación de Israel, también, que vamos a ver luego con la ayuda de Dios cuando estemos viendo el libro de Esther. Vimos también que Dios entonces envió a Samuel a que fuera a casa de Isaí de Belén, para que ungiera a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de la nación de Israel. Samuel llegó allí, llegó a la casa de Isaí. Vimos que Isaí tenía 8 hijos, pero solamente puso enfrente de Samuel a los primeros 7 hijos. Ignorando completamente a David. A David era el hijo menor de los 8 hijos, y lo dejó en el campo. Que cuando Samuel entonces se dio con el primogénito de Isaí, pensó que este había sido el que Dios había escogido, debido a la apariencia, debido a las condiciones físicas del hijo mayor, del primogénito de Isaí. Pero vimos que Dios le indicó, le dejó saber a Samuel que él no se fija en las apariencias, sino que Dios mira los corazones. Vimos que Isaí había dejado a David cuidando las ovejas, y este era el que Dios había escogido para que fuera el próximo rey. Era el que era conforme al corazón de Dios, y por eso Dios lo había escogido.
Vimos por último que el espíritu de Jehová se alejó de Saúl, dejó a Saúl debido a su rebeldía continua en contra de las órdenes de Dios. El espíritu de Dios se alejó de Saúl. Entonces vino un espíritu malo que atormentaba a Saúl, uno de los siervos de Saúl. Entonces les recomendó que llevaran a alguien que tocara música. Y alguien conocía a David y conocía que el Señor estaba con David, conocía que era un hombre valiente, un joven valiente. Y cuando David fue a donde Saúl y cuando David tocaba el arpa, vimos que ese espíritu malo se alejaba y lo dejaba tranquilo, y Saúl lograba conseguir cierto tipo de calma. Pero esto dijimos que no era porque David tocaba el arpa bonito, porque David tenía una habilidad extraordinaria tocando el arpa. Eso nosotros no lo sabemos, pero la razón por la cual el espíritu malo se iba era porque donde llega el espíritu de Dios, donde llega la presencia de Dios, el espíritu malo, los demonios se van. Y ese era el caso de lo que sucedía cuando David tocaba el arpa en la presencia del rey Saúl. Hoy vamos a seguir el estudio de Primera de Samuel y vamos a estar estudiando el capítulo 17. En el capítulo 17, lo primero que vemos es que están los dos ejércitos. El ejército de los filisteos está sobre una montaña congregado, y está el ejército de Israel en otra montaña. Están frente a frente, pero no ninguno ataca al otro. Porque el ser el agresor en este tipo de situación los pondría en una desventaja. ¿Por qué? Porque cada uno está en la montaña, está en una posición superior. Aquel que descienda para tratar de iniciar un ataque, entonces se pondría en una desventaja militar. Y por eso vemos que aunque están un ejército enfrente del otro, no existe un ataque, no existe una batalla, sino que están cada uno esperando a ver qué hace el otro. Porque aquel que atacara primero en esas circunstancias se pondría en una desventaja. Entonces vemos del versículo 4 en adelante. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí se nos está presentando a Goliat, que está en el campamento de los filisteos. Se nos está hablando de la estatura de Goliat. Cuando vemos esto en términos que nosotros conocemos en relación a la estatura, Goliat era alrededor de 9 pies 9 pulgadas, y era no una persona de 9 pies, 9 pulgadas con problemas físicos. No era una persona, era un guerrero, era un guerrero. Y la armadura que Goliat llevaba sobre sí se nos da la expresión en el peso, y era alrededor de, eran más de 100 libras que él llevaba en armamento con él. La punta de lanza que él llevaba con él tenía solamente en la punta de lanza más de 20 libras de peso. Esto era algo impresionante. Goliat está haciendo este reto a Israel, que ellos escojan un hombre para que se enfrente a él.
quien perdiera, entonces si Goliat perdía, los filisteos iban a ser siervos, decía él, y si perdía el representante de Israel, entonces el pueblo de Israel sería siervo de los filisteos. ¿Qué sucede? Que cuando vimos que Dios eligió, cuando Dios le dio la orden a Samuel de que ungiera a Saúl, una de las cosas que se nos describe acerca de Saúl era que Saúl era hombros y cabeza más alto que todos los demás personas, de los hombres de la nación de Israel. O sea que el contrincante, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en estatura ideal, tal vez podría decirse que fuera Saúl, pero Saúl, al igual que los otros hombres, están temerosos. Recordemos que ya el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Si el Espíritu de Dios hubiese estado con Saúl, otra hubiese sido la reacción de Saúl, porque si el Espíritu del Señor está con Saúl, entonces tendrían la victoria garantizada, pero este no es el caso. Y vemos que Goliat estuvo haciendo eso 2 veces por día durante 40 días. Durante 40 días él se la pasó amenazando, diciendo que Israel enviara un hombre para que se enfrentara a él. Sin embargo, Saúl y todo el pueblo de Israel estaba temeroso, tenía miedo. Pero vamos a ver que esto no iba a ser así con David. Habíamos visto que David era el menor, como dijimos, de 8 hijos de Isaí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían sido enviados al campamento de Saúl, al lugar de guerra. Y estos eran Elián, Abinadab y Samá. Mientras tanto, David había continuado su labor que él tenía como pastor de las ovejas de su padre. No solamente eso, sino que él tenía también la obligación, la labor, la función de que él iba también a donde Saúl y le tocaba el arpa para que el espíritu malo, cuando le atormentaba, lo dejaba en paz, se alejaba. ¿Qué sucede? Que Isaí ve en estas conexiones que tiene David, que tiene acceso a lo que es el campamento de Saúl, tiene acceso a donde el lugar de guerra. Él decide enviar a David, aprovechando estas conexiones que tiene David, para que le dé un informe de cómo están sus hijos mayores, cómo están los hermanos de David. Y Isaí envió provisiones a los hermanos de David, pero también envió provisiones, regalos a los capitanes de miles, a las personas que estaban encargados de ellos. Esto es una manera de encontrar gracia en los ojos de los que están en cargo de sus hijos, cosas de que tal vez se le dé un mejor tratamiento o algo así por el estilo. Entonces, esta es la situación que está pasando cuando Goliat está amenazando. Entonces vemos cómo las cosas se están sucediendo, se están coordinando, que Isaí envía a David entonces para chequear a sus hermanos y llevarle provisiones. Vamos al versículo 20 en adelante. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Algo interesante que nosotros vemos en esto es que en medio de todo este relato se nos está haciendo un contraste en lo que es no entre David y Goliat, sino entre David y Saúl. Saúl había escuchado esas palabras de Goliat y no había hecho nada. Sin embargo, vamos a ver que cuando David escuche esas palabras va a hacer otra cosa. Cuando habíamos visto que Dios envió a Samuel a ungir a Saúl, habíamos visto que Saúl estaba buscando las asnas de su padre, incluso se había rendido en relación a encontrarlas, y decía que tal vez su padre iba a estar preocupado por él. Y había rendido, estaban el esfuerzo ya de buscar las asnas. Él había decidido regresar. Sin embargo, vemos aquí en David algo completamente distinto, sino que él tiene una obligación distinta, y vemos que él tiene el cuidado de dejar a otra persona a cargo de las ovejas que era su responsabilidad cuidar. Y dice, y se pusieron en orden. David, llegando allá al campamento, dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje,
y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo les respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Vemos que David está cumpliendo el encargo que su padre le había enviado a hacer cuando él se encuentra con esta situación en el campo de batalla, y escucha lo que el pueblo está diciendo en referencia de Goliat. Escucha el pueblo comentando acerca de Goliat, y el miedo que tiene el pueblo acerca de Goliat y de las recompensas que Saúl había ofrecido para aquel que se atreviera a pelear con Goliat y que le venciera a Goliat. Y David entonces pregunta: ¿y qué se hará con aquel hombre que venciera al filisteo? En esto no vemos que David está necesariamente interesado en los beneficios que Saúl está ofreciendo, sino que él tiene la reputación de Dios en su mente. Él está viendo lo que está haciendo Goliat como una gran ofensa al Dios de Israel. Dice: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, que David incluso se está sorprendiendo de que nadie se atreva a hacer eso. Se sorprende de que el rey tiene que haber ofrecido lo que está ofreciendo para que tratar de motivar a que alguien se atreva a enfrentarlo. Saúl había ofrecido grandes riquezas, había ofrecido darle a su hija en matrimonio. Incluso eso sería como venir a ser parte de la familia real en ese momento. Y también estaba ofreciendo exonerar a la casa de su padre de pagar impuestos. O sea que está ofreciendo, está dando una oferta muy buena, pero nadie se atreve. Cuando nosotros vimos que Dios envió a Samuel a la casa de Isaí, vimos que primeramente él se había sorprendido, Samuel se había sorprendido por las condiciones físicas del hermano mayor de David, pero Dios le dice no, que él lo ha desechado porque él no se fija en lo que el hombre se fija, no se fija en el físico, sino que se fija en lo que está en el corazón. Ahora nosotros estamos viendo qué es lo que hay en el corazón de David, por qué David tiene el corazón conforme a Dios. Vemos el versículo 28 en adelante. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Vemos aquí en la conducta de Eliab que en vez de apoyar a lo que David estaba haciendo, vemos que se opuso, y lamentablemente muchas veces nos va a suceder así, que Dios pone algo en nuestro corazón y las personas que tal vez nosotros pensamos que deben ser las personas de soporte, las personas de apoyo, van a ser las personas que se van a oponer a lo que Dios quiere hacer en ese momento a través de uno. Vemos en el caso de David, Eliab era el hermano mayor de David.
y este había sido rechazado por Dios. Dios había escogido a David. Es posible que cuando ungieron a David, ellos no sabían el propósito, la magnitud de lo que había sucedido cuando Samuel fue a su casa a ungir a David. Tal vez no sabían con qué propósito David había sido ungido, pero sí es muy posible que el haber sido sobrepasado, ellos no habían sido elegidos, haya provocado cierto celo entre los hermanos de David, principalmente en el hermano mayor, Eliab, quien de acuerdo a la cultura debe ser aquel que lleva los privilegios, aquel que está sobre toda la familia después del padre. Pero vemos que Eliab en esta conducta, él trata incluso de ridiculizar a David. Él trata de hacer ver a David como alguien que es irresponsable, alguien que no cumple en su función como pastor de las ovejas de su padre, como alguien que la función que realiza es algo que no tiene importancia. Le dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, como haciendo ver a David en los ojos de los demás como alguien irresponsable y alguien que no tiene importancia en la responsabilidad que tiene. Pero vemos que David no toma esto de una manera personal. David no tomó el anzuelo en su boca, no mordió, sino que él ignoró eso. Porque muchas veces eso es lo que quiere el enemigo que nosotros hagamos, que cuando se nos apunta y se nos acusa falsamente, que nosotros nos detengamos en el propósito, en lo que estamos haciendo, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, para que nosotros nos detengamos a defendernos. Muchas veces esa es la estrategia, para que nosotros nos desenfoquemos, para que nosotros perdamos el tiempo en buscar alguna defensa, en tratar de no vernos mal ante los demás. Pero eso no fue la actitud de David en ese momento, sino que David siguió hacia adelante. David siguió preguntándole, ¿y qué es lo que le van a dar? ¿Y qué es lo que va a suceder? Él no perdió su tiempo con estas acusaciones que le está haciendo su hermano. David responde, ¿no es esto mero hablar? Es interesante algo que sucede aquí. Yo no entiendo tampoco por qué es la razón, pero cuando vemos esta frase en la Biblia de nosotros que dice no es esto mero hablar, cuando vemos esta misma frase en la versión de inglés, en la versión King James, dice algo que es distinto y algo que tiene mucha relevancia. Porque cuando vemos esta frase en King James, en la versión de inglés, dice, ¿acaso no hay una causa? Y esto nos deja entender que cuando David le está respondiendo a su hermano, David le está respondiendo a gente que están asustadas, pero le está diciendo que hay un motivo, le está diciendo que hay una razón por la cual, una causa por la cual ellos tienen que levantarse y hacerle frente a este gigante, no importando que sea grande, no importando que su presencia sea algo que da miedo, porque hay un motivo, hay una razón. Él ha desafiado al Dios de los ejércitos de Israel. Dice el versículo 31 en adelante, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vemos que en medio de todo lo que está sucediendo, David está preguntando, ¿y qué le darán a aquel? Y llevan las palabras de David a Saúl. Saúl los envía a llamar, y cuando llega David donde Saúl, estas son las palabras que David lleva a donde Saúl: que no tengan miedo, que él se va a levantar, que él se va a enfrentar a Goliat. Vemos que Saúl y el resto del ejército de Israel había puesto su mirada en lo grande, en la grandeza de Goliat. Pero David había puesto su mirada en la grandeza del Dios de Israel. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias, nos enfrentamos a situaciones, a problemas que en nuestros ojos son gigantes, en nuestros ojos son imposibles. Pero eso es si nosotros ponemos la mirada en los problemas que estamos enfrentando. Pero si nosotros ponemos la mirada en Dios, nosotros nos damos cuenta que el Dios que nosotros le servimos es mucho más grande que cualquier problema que nosotros podemos enfrentar.
que nuestro Dios, nos dice la Biblia, que para Él no hay nada imposible, que no hay nada difícil para Él. Pero si nosotros ponemos la mirada en lo que son nuestros problemas, nuestras dificultades, entonces vamos a caer en esta condición que tiene aquí el ejército de la nación de Israel. Ellos están asustados, ellos están paralizados y no pueden hacer nada. Vemos el versículo 33 en adelante. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Vemos aquí que cuando llevan a David frente a Saúl y Saúl se encuentra a este muchacho, le dice: no, tú no tienes ningún chance, ninguna oportunidad de poderle hacer frente a este gigante. Y estas palabras pudieron haber desanimado a David, pero pudieron haber puesto duda en el corazón de David. Pero esto no fue lo que sucedió con David. David no escuchó estas voces de duda que se levantaron en su contra, ni la voz de su hermano, ni la voz del rey Saúl, sino que vemos que David tiene en su corazón, tiene en su mente las victorias que Dios le ha dado anteriormente. Él da el testimonio de lo que Dios ha hecho en las labores que él ha tenido anteriormente, como él, estando cuidando de las ovejas de su padre, se ha levantado león o se ha levantado oso en diferentes ocasiones y Dios le ha dado la victoria. Él lo ha podido matar con sus propias manos, cosa que es algo imposible. Dios lo ha librado de la boca, de la mano del oso, le ha salvado la vida en contra del oso, en contra del león. Y estas experiencias que ha tenido David lo ayuda a entender que el mismo Dios que le ha librado anteriormente, le ha dado la victoria anteriormente, él va a hacer lo mismo en esta situación. O sea que esas experiencias no se han quedado en el pasado. Esas experiencias le han servido a David para fortalecer su fe. Muchas veces nosotros hemos tenido experiencias, cosas, problemas, dificultades, diferentes situaciones de las cuales Dios nos ha librado. Hemos pedido al Señor y el Señor nos da la salida, nos ayuda. Pero muchas veces cuando nos enfrentamos a dificultades, a problemas nuevos, es como si nosotros estuviésemos comenzando desde cero nuevamente. Pero eso no debe ser así. Nosotros tenemos que tener las experiencias que Dios nos ha dado anteriormente, las victorias que Dios nos ha dado anteriormente presente, y ser así mismo como David, entender que el mismo Dios que nos ha ayudado a nosotros anteriormente nos seguirá ayudando. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos, el versículo 38 dice, en adelante dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Vemos que Saúl trató de vestirlo con la armadura de guerra, pero eso a David no le serviría de nada. Cuando Saúl y el resto del ejército estaban mirando este conflicto, ellos estaban viendo este conflicto desde el aspecto natural. Pero David sabía que
este conflicto no era un conflicto solamente limitado a lo natural, limitado a lo que ellos podían ver con sus ojos, sino que este es un conflicto espiritual, que esa armadura que Saúl tenía en el conflicto no lo podía ayudar de nada. Sino que había una armadura que era mucho más importante. Hay una armadura que nadie que ha vestido esta armadura, que es la armadura de Dios, ha perdido alguna vez teniendo la armadura de Dios consigo. Vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando los demás veían esta armadura de Goliat como algo impresionante, dijimos que la armadura de Goliat llevaba más de 100 libras arriba de él en armadura. Esto era algo que intimidaba al ejército de Israel. Pero David conocía otras armaduras que eran mucho más poderosas, que eran la armadura espiritual que Dios le había provisto. Esa armadura que David conocía, estas armas que que David sabía que Dios le había dado anteriormente, eran más poderosas. Estas armas no eran carnales, sino que eran armas espirituales, y anteriormente ya Dios había habilitado a David para tener victoria por estas armas sobre un oso, sobre un león. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos explica que nuestras armas, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando nosotros enfrentamos cualquier problema, cuando se levanta gente en contra de nosotros y a veces no sabemos la razón por la cual está sucediendo, cuando se nos señala hablando mentira en acusaciones en contra de nosotros, nosotros debemos de saber que estas no son luchas naturales, son más luchas espirituales que naturales, y tenemos que enfrentar esas luchas con las armas que el Señor nos ha provisto, que son armas espirituales y son más poderosas que cualquier arma carnal, cualquier arma natural que nosotros podamos tener a nuestra disposición. Dice el versículo 41 en adelante, dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vemos que Goliat no solamente era alguien que los intimidaba por su tamaño, por su fuerza, por su armadura, sino que también las palabras que Goliat pronunciaba en contra de ellos era con el propósito de intimidar. Pero David no fue intimidado. David, Dios le había dado victorias impresionantes y no fue intimidado. Es un principio bíblico que cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, debemos ir a Dios y presentarle nuestros problemas, presentarle nuestras dificultades. Pero hay veces que nosotros tenemos que en vez de llevarle a Dios nuestros problemas, cuando ya se lo hemos llevado, tenemos que decirle a nuestros problemas que nosotros le servimos a un Dios grande. Tenemos que decirle a nuestros problemas que ellos han sido vencidos, nuestro enemigo ha sido vencido, gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que declarar la palabra de Dios a nuestros problemas, gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 45 en adelante, dijo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David ni siquiera cuchillo ni espada tenía.
Gloria sea el nombre del Señor. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Como dijimos, en lo natural, David tenía todas las de perder, pero vemos que no fue así. Si David no hubiera hecho caso a lo que le dijo su hermano, no hubiera vencido. Y definitivamente estas palabras en las cuales se expresó el hermano mayor de David en contra de él, fueron palabras que posiblemente que hayan herido a David. Pero David no perdió su tiempo, porque David estaba cumpliendo un propósito mayor que sus sentimientos en ese momento. Si David hubiese hecho caso a lo que le dijo Saúl, que él era un muchacho, que él no podía enfrentarse a aquel gigante, que aquel gigante había sido hombre de guerra desde su juventud, David no hubiese tenido esta victoria. Pero David confió en el Dios que él conocía, el Dios que le había dado victorias. Y aquel Dios que le había dado victoria, él confiaba que le iba a dar esta victoria, y así de esa manera sucedió. Y dice el versículo 55 en adelante: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Este pasaje a veces causa confusión, porque nosotros sabemos que había existido durante un tiempo ya interacción entre David y Saúl. Esto no quiere decir que Saúl no esté reconociendo quién es David en ese momento, sino que Saúl en ese momento no sabe o no recuerda de dónde viene David, de qué casa, quién es el padre de David. Y esto se convertiría por esta victoria de David en algo importante de aquí en adelante. Recordemos que parte de la recompensa que el rey había ofrecido era darle a su hija en matrimonio. Y ahora él quiere saber a qué familia le está dando su hija en matrimonio. Parte de la recompensa para aquel que venciera al gigante era también exonerar la casa de su padre de pagar impuestos, y era necesario hacer esto tomarlo como récord en los registros, para que se sepa que la casa entonces del padre de David no pagaba impuestos. Y esta es la razón por la cual ahora es importante que se dé a conocer quién es el padre de David al rey Saúl. Vemos que David llevaba la cabeza de Goliat con él, como símbolo de la victoria. Donde quiera que él iba hasta ahora, lleva la cabeza de Goliat con él.
Y esto es dando a entender en señal de la victoria que Dios le ha dado. Dios nos da la victoria en situaciones que nosotros enfrentamos y cuando confiamos en Él. Aunque la situación sea difícil, aunque parezca un gigante delante de nosotros, Dios da la victoria basado en que nosotros confiemos en Él, en que nosotros nos enfrentemos a las situaciones, a los problemas, confiando en Él. Y más allá, el Señor promete darnos la victoria final. Dice, al que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Gracias al nombre del Señor. El domingo pasado, uno de nuestros familiares, quien estaba en el servicio con nosotros, pasó a la presencia del Señor. Pasó a la presencia del Señor unas horas después que nosotros concluimos el servicio. Pero nosotros podemos darle gloria al Señor en que ella perseveró hasta el fin. Que ella puede decir como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tía Servina está en la patria celestial. Ella fue recibida en los brazos del Señor Jesucristo. Ella está gozando de la presencia del Señor. Gracias al nombre del Señor. Ella está siendo parte ahora del coro celestial, acompañada de sus hermanos que se le adelantaron a ella. Está glorificando al Señor. Nosotros lamentamos su partida, pero nosotros podemos tener la certeza de que ella ha vencido, gracias al nombre del Señor, de que no hay diablo que le engañe, de que ella está en la presencia del Señor. Ella dejó 3 hijos, mis primos, y la oración de ella era que ellos conocieran al Dios que ella sirvió. Quisiera que ellos sepan que hay vida en Jesús, que Dios dice en su palabra que Él no es Dios de muertos, que Él es Dios de vivos, que ella vive, que ella está en la presencia del Señor y que si ellos dan el paso de fe, si ellos dan su vida al Señor, ellos pueden vivir con la misma esperanza con la cual ella vivió. Que si ellos dan su vida al Señor, ellos pueden tener asegurado que al igual que ella, ellos podrán tener vida eterna. Que al igual que ella, ellos podrán estar en la presencia del Señor, gracias al nombre del Señor. Y pueden tener la esperanza de tener una reunión celestial. Nosotros estamos seguros de que ella está en la presencia del Señor, de que ella ahora forma parte de ese coro celestial. Como dice aquel himno que dice, hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto, glorioso Jesús. Esa es la esperanza que nosotros guardamos. Que un día también nosotros podamos, al igual que ellos, ser parte de aquel coro celestial. David vemos que él está llevando la cabeza de Goliat consigo como muestra de la victoria que Dios le había dado. Aquel día nosotros podemos ver cuando estemos en la presencia del Señor las marcas que nuestro Señor lleva con Él, de la victoria que Él estuvo en la cruz, de que allí Él pagó el precio de nuestros pecados, de que allí Él nos compró, nos redimió por su sangre preciosa. Gracias al nombre del Señor. Ella se nos adelantó, ella ha visto al Señor Jesucristo, ella ha podido presenciar y ver esas marcas que Él mostrará de lo que Él ha hecho por nosotros por la eternidad. Gracias al nombre del Señor. Dice aquel himno, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. Gloria sea el nombre del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado el privilegio, Padre Santo, de reunirnos por estos medios para glorificarte, para agradecerte, Padre Santo, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Señor, porque tú pagaste el precio de nuestros pecados, Padre Santo, porque tú prometes, Dios mío, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Padre Santo. Señor, te pedimos, Dios mío, que nosotros podamos perseverar hasta el fin, Padre Santo, que podamos triunfar
como triunfó Tía, Dios mío. Y aquellos, Señor, que no te conocen, Dios mío, que puedan dar ese paso, que puedan vivir con esa esperanza, que viva en ti, Padre Santo, de tener salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre Santo, porque este mensaje glorioso ha transformado la vida de muchos de nuestra familia, Dios mío. Y te pedimos que aquellos, Señor, que no han entregado su vida a ti, Padre Santo, que te conozcan, Padre Santo, que te sirvan, Dios mío, y que puedan algún día tener un encuentro contigo, Señor, y ser presencialmente, Señor, y verte cara a cara, ver las marcas, Padre Santo, Señor, de lo que tú recibiste en la cruz del Calvario, Padre Santo, del precio que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, aquellas marcas que tú tendrás por la eternidad, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor esta semana. Le invitamos que por estos mismos medios estén con nosotros la próxima semana, y si pueden estudiar los capítulos 18 y 19 de Primera de Samuel, yo sé que será de bendición. El Señor les continúe bendiciendo.